Ahora veremos el tema de área en coordenadas polares. Y para que nosotros podamos dar una definición de lo que es el área encerrada por curvas que están en coordenadas polares, necesitamos conocer dos conceptos. El primer concepto involucra lo que es el límite de una suma. Prácticamente es la teoría que vemos en el curso de cálculo integral para dar comienzo a las sumatorias de Riemann y a la definición de la integral definida. Y el siguiente concepto es la fórmula para calcular el área de un sector circular. Para calcular el área de un sector circular, como se muestra en la imagen, se utiliza la siguiente fórmula, que es 1/2 de teta por radio al cuadrado. Teta es el ángulo y está medido en radianes. Ya que sabemos cómo calcular el área de un sector circular, vamos a dar comienzo con la definición de área en coordenadas polares. Vamos a tener una curva R igual a f de teta. Esta curva debe de ser una función continua y positiva y tiene que estar definido para cada uno de los valores en un intervalo. Por ejemplo, que teta comience en A y termine en B. Tiene que estar definido entre A y B. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el intervalo de definición para teta tiene que ser el siguiente. Puede estar entre 0 hasta 2pi. No puede ser menor a 0, no puede ser mayor a 2pi. Porque podemos caer en incongruencias. ¿Por qué motivo? Porque cada 2pi regularmente la curva se repite. ¿Y por qué no puede ser menor que 0? Bueno, no es que no pueda ser menor que 0, sino que en coordenadas polares tenemos lo que es ejes de simetría. Entonces podemos convertirlo a positivo. Vamos a construir unos rayos en teta igual a A y en teta igual a B. Y vamos a encontrar una región R que está definido por esos rayos y lo que es la curva polar. Esta región R contiene el área que nosotros queremos determinar. Para ello, vamos a dividir a dicha región en varios subintervalos, comenzando con teta igual a A, o sería teta subíndice 0. Siguiente sería teta subíndice 1, siguiente teta subíndice 2, y así sucesivamente hasta llegar a teta subíndice n, que sería B. Cada uno de estos rayos va a dividir lo que es toda la región en pequeñas regiones que van a tener un ángulo central. Y hay que cuidar que delta teta sea el mismo para todos. Si elegimos a teta i en el 10º intervalo, puede ser cualquiera, va a estar en un subintervalo de la siguiente forma, teta i menos 1 hasta teta i. Es decir, puede ser teta 2 y teta 3. O teta subíndice 4, teta subíndice 5. No importa el subintervalo, vamos a suponer que es uno que estamos llamando i y i menos 1. Por lo tanto, va a tener una pequeña diferencial que es delta teta o delta teta i. Y se forma lo que es el área de un sector circular. Y esa área del sector circular sería aproximadamente 1/2 del radio, que en este caso el radio me lo da el valor de la función, elevado al cuadrado, por lo que es la diferencial de teta. Ahora, vamos a suponer
que si nosotros realizamos la suma de cada uno de estas regiones, vamos a obtener una aproximación a lo que es el área de la región R. Es por ello que lo estamos manejando así. El área es aproximadamente la sumatoria de i igual a 1 hasta n, el número de intervalos de 1 sobre 2, un medio que es la fórmula para el sector circular del radio f de teta al cuadrado por la diferencial de teta, que sería el ángulo. Para dar una mejor aproximación, necesitamos que sean más regiones. Por lo tanto, mientras más intervalos tengamos, mejor será la aproximación del área. Por lo tanto, lo definimos como el límite cuando n tiende a infinito. Cuando más intervalos, mejor. De la sumatoria de 1 hasta n, de un medio por f de teta i elevado al cuadrado diferencial de teta. Y esto que vemos es la definición de lo que es la integral definida. Por lo tanto, nos queda como la integral de a hasta b de un medio de f de teta al cuadrado por la diferencial de teta. Y así ya podemos definir que para calcular el área de una región que está definida por una curva polar en un intervalo de hasta b, se calcula como la integral de AB de un medio de f de teta al cuadrado diferencial de teta. Y usualmente la fórmula para calcular el área se escribe como la integral de AB de un medio. Como f de teta es r, lo escribimos como r al cuadrado diferencial de teta. Y algo muy importante, cuando utilicemos cualquiera de estas dos fórmulas, que es exactamente la misma, solamente que escrita de una manera diferente, ayuda a pensar que calcular el área de una región polar es como si fuera un área que es barrida por un rayo que pasa por el origen y que inicia a partir de un ángulo A y termina hasta un ángulo B. Y ahora veremos unos ejemplos de cómo calcular el área. Encuentra el área de la región que está acotada por la curva R es igual a teta al cuadrado en el sector donde teta está entre 0 y pi cuartos. Entonces vamos a ocupar la fórmula para calcular el área de una región polar, que es la integral de A hasta B, que son mis límites de 0 hasta pi cuartos, de R, que es una función en términos de teta, que es teta cuadrada, y va a estar elevado al cuadrado, diferencial de teta, y un medio, como es una constante, puede salir de la integral. De aquí puedo elevar al cuadrado, y nos queda como un medio la integral de teta cuarta diferencial de teta. Ya podemos integrar. La integral de teta cuarta es teta quinta sobre 5, lo cual puede ser escrita como un décimo de teta quinta, donde va a estar evaluado de 0 hasta pi cuartos. De aquí tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo, en donde primero evaluamos pi cuartos elevado a la quinta, y después le restamos la evaluación en 0 elevado a la quinta. Y así obtenemos que el resultado es pi a la quinta sobre 10.240. Y como es área, es unidades cuadradas, lo cual aproximadamente es 0.02988 unidades cuadradas. Parece muy pequeño el resultado. Bien, podemos analizar lo que es la curva. La curva polar teta cuadrada es la siguiente. Tiene forma de espiral, pero en este caso tenemos un intervalo muy pequeño,
que es de 0 hasta pi cuartos, aproximadamente de 0 a un poquito adelante de 0.4. Entonces, como vemos en esta parte de la curva, tendremos 0.4 por 0.4, si es que formamos un cuadrado. Obviamente, esta curva polar, su área tendría que ser mucho menor. Por lo tanto, es normal que obtengamos ese resultado. Siguiente ejemplo. Encuentre el área de la curva R igual al coseno de 2θ, que corresponde a la región encerrada por el pétalo de la rosa de 4 pétalos. Solamente necesito un pétalo. Para ello, es mejor dibujar la gráfica. Pueden utilizar lo que es AGMA para hacer esta gráfica y así visualizar cuáles son los límites a utilizar. Al realizar la gráfica, podemos utilizar los límites θ igual a menos pi cuartos y θ igual a pi cuartos, aunque no es la única forma. Otra forma es que tome el límite de θ igual a pi cuartos y aquí tendrá que tomar lo que es el ángulo correspondiente, que es 3 pi cuartos. O también puedo tomar este pétalo, puede ser cualquiera, pero voy a trabajar con el primero. Θ es de menos pi cuartos hasta θ igual a pi cuartos. Quiero calcular el área que está encerrada por el pétalo de una rosa. Entonces, como se trata de una coordenada polar, el área se calcula como la integral de a hasta b de 1/2 por radio al cuadrado. En este caso, nos queda que es de menos pi cuartos hasta pi cuartos de 1/2. R corresponde a la ecuación que es coseno de 2θ y va a estar elevado al cuadrado, diferencial de θ. De aquí, 1/2 es una constante, por lo tanto, puede salir de la integral. Y además, la rosa de 4 pétalos es simétrica, por lo tanto, puedo calcular la integral de 0 a pi cuartos y después multiplicarla por 2. Entonces, 2 entre 2 se va a eliminar y nos queda como la integral de 0 a pi cuartos del coseno cuadrado de 2θ diferencial de θ. Para resolver esta integral vamos a utilizar el caso 5 del método de integración de funciones trigonométricas, que dice que el coseno cuadrado lo voy a sustituir con una identidad que es 1/2 más 1/2 del coseno de 2u. 2θ es u, entonces 2 veces 2θ es 4θ. Y de aquí puedo separar en dos integrales. 1/2 la integral de θ más 1/2 la integral del coseno de 4θ. Nosotros debemos de integrar y vamos a obtener que es 1/2 la integral de dθ es θ más 1/2 la integral del coseno es 1/4 del seno de 4θ. 1/4 por 1/2 me da 1/8 del seno de 4θ. Y lo debemos de evaluar de 0 hasta pi cuartos. Y aquí aplicamos lo que es el teorema fundamental del cálculo. Primero evaluamos pi cuartos y después evaluamos 0 y tienen que estar restando. Y al simplificar vamos a encontrar que el área que está encerrada en un pétalo de la rosa es de pi octavos, unidades cuadradas. De aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. De preferencia, se tiene que graficar la curva con la finalidad de poder apreciar los límites. Esto cuando nosotros tengamos solamente una curva y no nos den los límites, tendremos que buscarlos. Nos vemos en el siguiente video.